Bien, bueno, ahora sí estamos grabando. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy describiendo a las transformaciones conformes, ¿sí? Vamos a ver que las transformaciones conformes son funciones de variable compleja interpretadas como transformaciones, esto ya lo habíamos visto en algún momento, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ver que estas transformaciones cumplen con algunas propiedades interesantes. La idea de esas propiedades surge de ver qué pasa cuando podemos aplicar una transformación, en este caso va a ser conforme, esto no va a tener ninguna diferencia en cuanto a la aplicación, ¿sí? De la transformación, no hay ninguna diferencia con aplicar cualquier otra. Lo que tienen estas transformaciones, cuando son conformes, es que cumplen con algunas propiedades. Y esas propiedades se manifiestan, quedan claras, al aplicarlas sobre curvas, particularmente en el plano complejo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos una transformación conforme, que como dije es una función de variable compleja, ¿sí? ¿Sí? Pasamos de un plano al otro. En este plano tenemos nuestra curva C, cuya imagen, o sea, el resultado de aplicar la transformación conforme a todos los puntos que forman C, es esta otra curva en el plano W, este es el plano complejo W, ¿sí? Que vamos a representar con la letra gamma mayúscula, ¿sí? Y vamos a ver que eh, si quisiéramos averiguar eh, digamos, si me pararan un punto sobre la curva y yo quisiera averiguar el vector, esperen un segundo que está entrando juntos. Ahí está. Y yo quisiera averiguar mi vector tangente en ese punto, que es este vector que sale aquí, tendríamos que pensar cómo lo podemos obtener. Por ejemplo, si yo tengo una curva cualquiera en el plano, como esta que tenemos aquí, como Z, me paro en el punto cero y quiero averiguar cuál es el vector tangente a la curva en ese punto. ¿Qué es lo que me dice el vector tangente? A ver si nos acordamos un poquito de eso. ¿Alguien me lo puede decir? Así una idea, una intuición que ustedes tengan. No hace falta que sea una definición precisa ni nada. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si yo tengo una circunferencia, me paro en un punto, me paro en un punto cualquiera, por ejemplo en este. Calculo el vector tangente, todos más o menos coincidimos que va a ser así. Para allá, suponiendo que estoy recorriendo la circunferencia en ese sentido, ¿no? Dice Tommy González, la pendiente en ese punto. No está mal esta idea, porque la idea de la pendiente, ¿cuál es? Como que nos dice como para dónde va, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una recta en el plano, la pendiente es este ángulo, está representada por la tangente de este ángulo, ¿sí? Y ya sabemos que la recta tangente en cualquier punto de una recta, ¿sí? El vector tangente en cualquier punto de una recta tiene la misma dirección que la recta, ¿verdad? Por supuesto que el sentido depende si la recorro, por ejemplo, en ese sentido o la recorro en el otro sentido, ¿no? El vector tangente tendrá el mismo sentido en el que la recorro. Ahora, en este caso, suponiendo que la recorro en ese sentido, el vector tangente es colineal con la recta, ¿sí? Comparten los mismos puntos. Lo que yo digamos, lo que quiso decir Tomás, que está bastante bueno, esta idea es que esta dirección que tiene el vector tangente, por supuesto que está relacionada con la misma pendiente de la recta, en el caso de una recta. Ahora, para curvas más generales, cuando yo las recorro, el vector tangente es como que me dice en qué sentido estoy yendo en ese punto, ¿sí? Cuando la recorro, ¿verdad? Es como que si yo me paro en este punto en una circunferencia y la estoy recorriendo en el sentido positivo,
cuando yo me pare en este punto y en ese instante, por decirlo de alguna manera, voy a estar yendo en esta dirección. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hallar ahora el vector tangente en algún punto de una recta, perdón, de una curva en el plano complejo, lo que tengo que hacer es pararme en el punto donde quiero encontrar el vector tangente y de alguna manera encontrar este vector. Para hacerlo, ¿sí? Para hacerlo, nos vendría bien una manera de escribir esta recta en función de de una sola variable o un solo parámetro. ¿Sí? Esto quiere decir lo siguiente: si nosotros podemos encontrar una función que nos asigne todos los puntos de la recta, todos los puntos de la curva, perdón, ¿sí? Por ejemplo, esto que voy marcando en verde, ¿sí? Desde este punto, vamos a llamar este ZA, a este punto ZB, y pudiésemos asociar puntos sobre un segmento de una recta real, o sea, de otra variable, vamos a llamarla t, ¿sí? Donde A y B sean, digamos, los puntos finales de ese segmento de recta, y ZA, por esta función que estoy intentando encontrar, me asigne A ZA, B a ZB, y cada uno de estos puntos intermedios a estos puntos en el medio de este segmento de recta. Entonces estaría encontrando una función que me asigna todo este segmento de recta a toda la curva. ¿Se entiende? Esa función se llama parametrización. Ustedes este concepto ya lo tienen claro de eh, cálculo vectorial, pero de todas maneras me gustaría refrescarlo el día de hoy porque lo vamos a usar bastante. ¿Sí? Entonces, una parametrización es una función, ¿sí? Es una función, vamos a llamarla en este caso y en general la vamos a llamar z de t. Por supuesto, t puede cambiar de nombre. Todos los nombres que yo quiera le puedo poner, porque t es el parámetro, en este punto no nos importa tanto, ¿sí? Pero en general la vamos a llamar z de t. Y z de t va a ser tal que vaya desde algún parámetro real a el plano complejo, en este caso el plano complejo z, ¿sí? Y lo que va a hacer z de t en nuestra parametrización, entonces, es, por ejemplo, tomar a y a asignarle z de a. Y lo mismo aquí, por ejemplo, tomar b y asignarle z de b. ¿Sí? Y lo mismo para cada uno de los puntos intermedios, estos puntos que marqué en verde sobre la curva. ¿Sí? Bien. Si encontramos una parametrización, entonces, ¿sí? Si somos capaces de hacerlo, que yo estoy seguro que sí, vamos a poder encontrar también ese vector tangente que habíamos arrancado buscando. ¿Sí? Esto ya lo hablaron un poco en teoría, yo quiero ir un poco más rápido acá, para no perder tanto tiempo. Entonces, habrá un punto en la parametrización que se corresponda con este Z0. Vamos a llamar a este punto T0. ¿Sí? Y entonces Z de T0 me va a dar Z0. ¿Sí? Y en ese punto, si nosotros encontramos la derivada de la parametrización y la interpretamos como un radio vector que sale desde este punto, vamos a poder encontrar este vector tangente. ¿Sí? Y el argumento, voy a ir borrando algunas cosas, ¿sí? El argumento de la derivada evaluada en T0, o sea, de la derivada de la parametrización evaluada en T0, que es el punto que nos daba este Z0, ¿sí? Nos va a dar un número complejo, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a escribir esto. El argumento de la parametrización sería así. T0, y lo que quiero encontrar acá es el argumento de esto. Nos va a dar este ángulo que tengo acá que se llama θ 0, ¿sí? Que es el ángulo que suspende el vector tangente
¿sí? Respecto a la horizontal en ese punto. ¿Se entiende? Entonces, encuentro una parametrización z de t, ¿sí? Encuentro la derivada de la parametrización y la evalúo en el punto y ahí encuentro el vector tangente, ¿sí? Ahí encuentro mi vector tangente. Y cuando encuentro el argumento de la derivada evaluada en la parametrización, encuentro este ángulo θ 0, que es el que subtiende el vector tangente con respecto al horizontal en el punto. No nos olvidemos, concepto muy importante de hoy, es que el vector tangente depende del punto. Si el vector tangente depende del punto en la curva, entonces también dependerá el ángulo θ 0 del punto en la curva. ¿Sí? Bien, buenísimo. Entonces, teniendo esto en cuenta, pensemos cómo podemos encontrar ahora el vector tangente, pero en el plano CW. ¿Sí? Siempre considerando que ya tenemos nuestra parametrización de la curva C. Z de t con t, un parámetro que pertenece a los números reales. ¿Sí? Entonces ahora queremos encontrar el vector tangente, pero en el plano complejo W. Para encontrarlo me tengo que volver a parar en este punto, que este punto no es otro que el resultado de aplicarle a Z0 nuestra transformación. ¿Sí? Entonces me paro en este punto, que sería el equivalente a Z0. Y entonces ahora pienso, ¿cómo encuentro este vector tangente? Bueno, lo que necesitaría en ese caso sería una parametrización de la curva gamma mayúscula. Pero como yo ya tengo una parametrización de la curva C en el otro plano, para encontrar esa parametrización, vamos a llamarla ahora W de t, solo necesito aplicar f a z de t, la parametrización de la curva original. Esto lo pueden pensar como que a cada punto de la curva C le aplico f, pero para seleccionar cada uno de estos puntos, primero evalúo z de t, la parametrización de la curva C. Entonces, lo pueden pensar como si fueran funciones de compu 2, ¿sí? Z de t le entra un parámetro t y salen dos números, que son las coordenadas en el plano complejo que me van dando los puntos en C. Esos dos números entran a una nueva función f, que es de variable compleja, por eso le tienen que entrar dos números, ¿sí? Toma los dos números que forman el número complejo Z0 y todos los puntos sobre la curva. Y me devuelven nuevos puntos sobre el plano complejo W que forman la curva gamma mayúscula. Esos puntos, ¿sí?, que van formando la curva gamma mayúscula también se pueden describir con una parametrización. Y para encontrarla, en vez de buscarla de cero, lo que puedo hacer es usar la misma parametrización que usé para C. Y le aplico la transformación. Si yo quisiera encontrar el vector tangente y el ángulo que subtiende respecto al horizontal en ese punto, que vamos a llamar phi 0, necesitaría aplicar la regla de la cadena de esta forma, ¿verdad? Necesito encontrar la derivada de la parametrización evaluada en el punto t0, que es el que me va a dar omega 0, ¿sí? Recordemos que si w de t, perdón, omega no, w0. Si w de t es la parametrización, entonces w de t0 es igual a w0. ¿Sí? A ver si me quedo muy juntito esto. W en T0 es igual a W0. ¿Sí? Entonces, aplicando la regla de la cadena, podemos encontrar este producto donde tenemos la derivada de la parametrización evaluada en el punto por la derivada de la función evaluada en la parametrización evaluada en el punto. ¿Sí? O sea, ahí hay una composición de funciones. Luego, si quisiéramos encontrar el ángulo phi sub 0, que era el que queríamos encontrar en el otro plano, fíjense, este ángulo, ¿sí?, es el que subtiende el vector tangente en el punto W0 de la curva
gamma mayúscula, ¿sí? Necesitaríamos entonces aplicar la regla de la cadena y como esto es una igualdad, se cumple la igualdad de números complejos, donde los módulos son iguales y también los argumentos. Entonces vemos que el ángulo phi sub 0 es igual al ángulo θ sub 0 más un agregado psi sub 0 que depende exclusivamente de la transformación evaluada en el punto. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, este ángulo no va a cambiar nunca, siempre y cuando no cambie el punto, ¿sí? Este ángulo depende solo de la transformación. Entonces, no importa la curva que yo tome en el plano C, cuando yo la paso al otro plano con la transformación, aplico la transformación, este ángulo no cambia. Y en consecuencia, ¿sí? Siempre la estoy como girando a la misma curva, al vector tangente, lo estoy girando una misma cantidad angular psi 0. Porque este psi 0 es el que se le suma a θ 0, que era el ángulo que tendría el vector tangente original en el plano CZ, en el plano complejo C. Entonces, una transformación conforme lo que hace es conservar los ángulos entre dos curvas cualquiera, ¿sí? Siempre dado un punto donde, por ejemplo, ambas curvas se intersecan, y luego esto implica que en general y de una manera global, lo que va a hacer la transformación es no cambiar demasiado la forma de la región, ¿sí? Las transformaciones conformes se usan para intentar resolver problemas que geométricamente son difíciles de plantear, de manera tal que al aplicar una transformación conforme el problema geométricamente quede más fácil y luego podamos encontrar una solución a ese problema en el dominio original intentando volver con la inversa de la transformación al plano original. Esto lo vamos a tratar en el trabajo práctico que vamos a ver dentro de poco, ¿sí? Bien, pero lo que quiero que nos quedemos con esta idea es que entonces las transformaciones conformes, ¿sí?, modifican en una cantidad angular, ¿sí?, los vectores tangentes de las curvas en puntos dados, ¿sí? Recuerden que siempre depende del punto. Esta cantidad se mantiene igual siempre y cuando la derivada exista, porque fíjense que estamos hablando de la derivada de la transformación, o sea, tiene que existir la derivada de la transformación, y luego, siempre y cuando esa derivada no sea cero. ¿Se entiende? Porque si esa derivada es cero, no podemos definir el argumento ni el módulo. Entonces, estas dos condiciones son las condiciones que vamos a tomar para decir, a ver, acá. Son las condiciones que vamos a tomar para poder saber si una transformación es conforme. Entonces, decimos que una transformación es conforme en un punto siempre y cuando se conserve la magnitud y el sentido de los ángulos. Es cierto. Pero también podemos decir que es conforme en un punto, y esto es una de las cosas más importantes de la clase de hoy, sí que quiero que se lleven. Podemos decir que es conforme en un punto y en una región cuando en la región o en el punto la derivada existe y es distinta de cero. Por ejemplo, una función que es analítica en un dominio, ¿tiene derivada en ese dominio? Sí. Bien. Y si en ese dominio la derivada es distinta de cero, ¿la transformación es conforme en todo el dominio? ¿Se entiende? Si una función es analítica, entonces tiene derivada. Y entonces lo único que me falta para saber si es conforme es si la derivada es distinta de cero. Para eso lo que me conviene hacer es buscar los puntos donde la derivada es igual a cero y ver que esos puntos no estén en mi dominio, en el dominio donde yo quiero saber si la función es conforme o no es conforme. ¿Queda claro? Entonces, la conformidad es pedirle todavía un poquito más de que sea analítica, ¿sí? Recuerden que a una función podemos pedirle que sea continua, después podemos pedirle que la derivada exista, después podemos pedirle que la derivada exista, pero no solo en un punto, sino en algún entorno abierto de ese punto. Entonces ahí vamos a decir que la función es analítica, ¿sí? O sea, la analiticidad es pedirle un poquito más que sea derivable.
Y luego la conformidad es pedirle no solo que sea derivable, sino que la derivada nunca se anule. ¿Sí? O sea, es pedirle lo más que se pueda a la función, pedirle muchísimas cosas, ¿sí? Que la función se comporte muy bien. Por ejemplo, que la derivada sea distinta de cero. Eso es lo máximo que le vamos a pedir. ¿Eh? Bueno, entonces, concepto para cerrar esta parte, esta introducción teórica de la cuestión de la conformidad, es que una función es conforme si existe la derivada en el dominio donde queremos que sea conforme, ¿sí? Y si la derivada que existe primero es distinta de cero. ¿Ok? Bien, buenísimo. Vamos a hacer algunos ejercicios de la guía número 3. En la sección 2 es la sección de conformidad, ¿sí? De transformaciones conformes. Bien. ¿Dudas, preguntas? Escucho, ¿eh? Antes de arrancar con el próximo. Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 2.1 de la guía 3. ¿Sí? Que nos dice que hallemos el ángulo de rotación, o sea, si 0, esto es el ángulo de rotación de una transformación conforme, que en este caso es una transformación. Es conforme en algunos puntos, en otros no. ¿Sí? Que en este caso es wz al cuadrado. ¿En qué puntos esta transformación es conforme? ¿Me lo pueden decir? ¿Qué es lo que necesitamos saber para que sea conforme? A ver. En todos los puntos menos en cero, en derivarlo y Bien. analizar que sea distinta de cero la derivada. F de z y aparte f de z es. Estas son las dos condiciones para que sea conforme, que la derivada sea distinta de cero. ¿Sí? No sé quién me lo dijo recién, discúlpenme. Facundo. Facundo. Facundo dice en z igual a cero no es conforme. Tiene razón. ¿Por qué? Porque en z igual a cero sí existe la derivada, esto es cierto. ¿Sí? ¿Sí? La derivada en este caso es, así para que quede claro, es 2z. ¿Eh? Por lo tanto, existe en 0, pero el problema es que en 0 se hace 0. Entonces esto no cumple la segunda condición y por lo tanto no es conforme en z igual a 0. ¿Sí? Como no es conforme en z igual a 0, esto ya lo tenemos en cuenta. Ahora bien, nos pide entonces que encontremos, ¿sí? Nos pide entonces que encontremos el ángulo de rotación, que es el psi sub 0, que si se acuerdan de lo que vimos recién, es el ángulo, ¿sí? Que subtiende el vector tangente con la horizontal en un punto dado. O sea que nos tiene que dar un punto también para poder encontrar ese ángulo. ¿Sí? Nos dice que encontremos ese ángulo en el punto z igual a 2 más i. Bien. Entonces, para encontrar el ángulo de rotación, lo que tenemos que encontrar es el argumento, ¿sí? Vamos a llamar este punto z0. ¿Sí? El argumento de W0, de W' evaluada en Z0, o sea, de la transformación a ver, voy a escribir esto mejor. Abajo.
necesitamos encontrar el ángulo de la transformación, sería aquí, lo vimos aquí. El argumento de f' en z0. Esto era el ángulo de rotación. ¿Sí? Ángulo de rotación. Y si ustedes se acuerdan, entonces era el ángulo que me generaba la transformación, ¿sí? Que depende del punto, pero una vez fijado el punto, ese ángulo no cambia. Y que para existir, como depende de la derivada de la transformación, es requerido que la derivada no sea nula. Por lo tanto, este ángulo no lo podríamos calcular en z igual a 0, porque allí la derivada sea nula. ¿Sí? Pero en los otros puntos sí lo podemos calcular sin problema. ¿Queda claro? Bien, entonces calculemos f' de z, que ya lo hicimos allá arriba, y vimos que era 2z. Ahora, perdón, esto es una z. Calculemos ahora f' en z0, que sería 2 por z0, o sea, 2 por, si ustedes se acuerdan, este z0, 2 más i. Esto nos da 4 más 2i. Y el argumento de f' en z0 es el argumento de 4 más 2i, o sea, es el arco tangente ¿de qué? ¿Ahí me lo puede decir? Un medio. De un medio, ¿verdad? O sea, 2 sobre 4, ¿sí? Parte imaginaria sobre parte real. Recordemos, ¿sí? Por las dudas, o sea, arco tangente de un medio. Bueno, esto no es, un medio no es la tangente de un ángulo notable, así que vamos a dejarlo expresado simplemente así, ¿sí? Simplemente como arco tangente de un medio. Todos estamos de acuerdo que el arco tangente de un medio me tiene que devolver un ángulo, ¿sí? Porque es una función inversa de la tangente, a la cual le ingresa un ángulo y me sale un valor, un número, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, entonces este es nuestro ángulo de rotación. Y también nos pide que calculemos para el mismo punto el factor de escala. El factor de escala es el módulo de f' evaluado en z0. O sea, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 16 más 4, o sea, la raíz cuadrada de 20, y descomponemos 20 en los factores. Este nos da 10, 5 por 5, entonces 20 es 2 al cuadrado por 5. Entonces raíz de 20 es 2 por raíz de 5. ¿Sí? Me queda un poquito más resumido. Y este es nuestro factor de escala. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a ver cómo podemos ilustrar esto con un ejemplo, con una curva que pase por el punto. Era 2i. ¿Sí? Que pase por este punto. Encontramos una curva que pase por ese punto y vemos qué pasa cuando la transformamos y vemos cómo gira el vector tangente de esa curva, ¿sí? Vamos a poder ver que el factor de escala es efectivamente lo que hemos encontrado, tiene que ser un ángulo, tiene que rotar ese ángulo, ¿sí? Y
entonces vamos a poder comprobar, digamos, de manera geométrica, si se quiere, que ese ángulo efectivamente es el ángulo de rotación de la transformación en ese punto. La verdad es que la curva más sencilla que pasa por ese punto es una recta, digamos, que pase por el origen y por ese punto. Puede ser, por ejemplo, así. Este es el punto Z0. Este es un triángulo complejo Z. Podemos tomar en vez de una recta, una semirecta, que en este caso sería el... esto es un rayo. ¿Por qué lo defino así? Porque lo quiero definir en forma exponencial, porque es más fácil de hacer una parametrización. Entonces, para parametrizar este rayo, podemos definir una función z de un parámetro t, y si escribimos esto en forma exponencial, podemos ver que simplemente podemos decir que z de t es t por e a la i, y este ángulo que ya sabemos que es arco tangente de un medio, o sea, θ cero. ¿Por qué? Ese ángulo al mismo tiempo es, en este punto, el ángulo que subtiende el vector tangente en ese punto. ¿Verdad? Es el mismo ángulo, θ cero. Bien. Entonces esto es e a la i θ cero. Y t es mayor a cero, porque tiene que ser el módulo de esta expresión. ¿Sí? Bien. Esta es mi parametrización de ese rayo o ese segmento, esa semirecta. ¿Eh? Semirecta. Bien, entonces, si esta es mi parametrización, lo que puedo hacer ahora es encontrar la transformación de esa recta mi, eh, con mi transformación, que en este caso es W igual a Z cuadrado. ¿Sí? Si hago W reemplazando en la parametrización, en este caso sería W de Z 0, o sea, disculpe, sería W de T igual a la transformación Z de T. Esto me da Z T por E a la I θ 0 al cuadrado. Esto es T cuadrado por E a la I dos veces θ 0. ¿Sí? Luego tenemos que encontrar, ¿sí? Recordemos cómo encontrábamos, ¿sí? el ángulo phi 0, que era igual a psi 0 más θ 0, donde este es el ángulo de rotación de la transformación, este es el ángulo que subtiende el vector tangente de la curva transformada, de la imagen de la curva original, y este es el ángulo que subtiende el vector tangente de la curva original, C. ¿Sí? Entonces, esto es igual a el argumento de W entre 0, el argumento de la derivada de la transformación en Z de T0, más el argumento de Z' en T0. Entonces, volviendo a mi parametrización, necesito alguna información. Necesito Z' de T, o sea, en T0, ¿sí? Esto lo podemos encontrar
directamente desde aquí. Sería E a la I θ 0, ¿verdad? Porque es la derivada con respecto a t. Esto es z' de t. Y su argumento es el mismo valor θ 0, ¿verdad? Porque el argumento de esta expresión es θ 0. ¿Sí? E a la I θ 0, el argumento es θ 0. Y ahora también tenemos que encontrar este otro ángulo que ya lo sabemos, porque es el que primero encontramos, es el ángulo, es el factor de escala, θ 0. Y esto nos da 2 θ 0. Que si venimos acá, es lo mismo que encontramos al aplicar la transformación, ¿sí? Fíjense que el argumento de W evaluado en T0 es la derivada de, vamos a encontrar primero la derivada, okay, sin evaluar en T0, ¿sí? La derivada de la parametrización, tal cual, acá, ¿sí? Lo pensamos acá. En este caso sería 2 veces T por E a la I 2 θ 0. Y el argumento sigue siendo 2 θ 0. Por lo tanto, efectivamente, lo que ocurre es que la transformación en ese punto le suma θ 0 al ángulo que tengamos en ese punto según la curva, ¿sí? Este depende de la curva, que como es una recta, tiene el mismo valor que θ 0. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al gráfico que hicimos acá, este ángulo es θ 0, solo porque la curva es una recta que pasa por este punto. Y al aplicarle la transformación, vimos que la curva transformada tiene en ese punto un ángulo 2 veces θ 0, que es lo que esperábamos, porque ya habíamos visto que nuestro ángulo de rotación era el mismo arco tangente de un medio, que es lo que llamamos θ 0. ¿Sí? Y lo tenía θ 0 acá. ¿Sí? Justo en este caso, digamos, es medio pavo porque al mismo tiempo es el mismo ángulo que se suma 2 veces. Por supuesto que θ 0 podría ser distinto si la curva hubiese sido otra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hubiese tomado otra curva, por ejemplo, una parábola o una curva que hiciera, por ejemplo, eso, ese ángulo sería otro, sería este, por ejemplo, y este que marco en rojo. Entonces, ahí lo que tendríamos que verificar es si este que tenemos aquí, phi de 0, es mi nuevo θ 0 más el mismo valor de psi que teníamos antes. ¿Sí? Porque recuerden que este depende de la transformación. Si no cambié la transformación y no cambié el punto, ese ángulo se tiene que mantener. Bien, entonces, verificamos que podemos encontrar el ángulo de rotación y usamos una curva y un punto para verificar que en ese punto el ángulo de rotación es el mismo que encontramos al aplicarlo sobre una curva cualquiera. En este caso es una recta para hacer un ejemplo sencillo, pero podría haber sido otra curva. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a hacer ahora otros dos cálculos de ángulos, ¿sí? Para que quede más claro. Pero por las dudas pregunto. No, profe, no Ok, me importa. No. bien. Vamos a hacer el ejercicio ahora 2.2, ¿sí? Que pide encontrar los ángulos de rotación que produce la transformación W igual a 1 sobre Z en los puntos A, Z igual a 1 y B, Z igual a I. Recordemos, ángulo de rotación es el argumento
de f' evaluado en el punto donde quiero encontrar el ángulo de rotación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primero tendrá que encontrar? F'. ¿Sí? Recordemos que W es igual a F de Z y es igual a 1 sobre Z. Entonces, F' de Z, ¿qué es? Y recordamos que 1 sobre Z lo podemos escribir como Z a la menos 1, podemos usar la fórmula para la derivada de un polinomio de orden n, ¿sí? Para poder encontrar la derivada de este Z a la menos 1. ¿Por qué? Porque bajo el exponente le resto 1. Entonces me queda Z a la menos 2. O sea, menos 1 sobre Z cuadrado. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, entonces esto es la derivada. Y para calcular el ángulo de rotación, recordemos que lo llamamos psi sub 0, ¿sí? Necesitamos el argumento de la derivada evaluado en el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es 1 para el inciso A. Entonces, la derivada es menos 1 sobre z cuadrado. La derivada de evaluando esto en 1, tenemos menos 1 sobre 1, o sea, menos 1. Bien. Y ahora lo que tenemos que encontrar es el argumento, ¿verdad? Porque lo que nos importa es el ángulo, o sea, el argumento. ¿Cuál es el argumento de la derivada evaluada en 1? Sería el argumento de menos 1. ¿Cuál es? Sí, sí. Perdón, lo escuché medio bajito. ¿Qué dijeron? Creo que pi, profe. Pi, ¿verdad? Sin duda. Creo, en este caso, es algo que tiene que quedar claro, ¿sí? El argumento de menos 1 o de cualquier número real y negativo es pi, dentro de la convención que tomamos. Por supuesto que también podría ser menos pi, ¿sí? Pero en la convención que nosotros tenemos, va desde menos pi, sin tomar menos pi, hasta pi tomando pi, ¿ok? Recuerdan que el argumento que nosotros tomamos, el argumento principal, es mayor a pi, a menos pi, y es menor o igual a pi. ¿Ok? O sea, lo voy a escribir acá. Recuerden que el argumento es mayor a menos pi y menor o igual a pi. Por eso el argumento de los números negativos es pi. ¿Sí? ¿Queda claro? Pi. Sí, profe. Podría ser menos pi, por supuesto, porque también vamos al mismo punto, yendo para el otro lado. Pero por la convención que nosotros tomamos, acá no hay un menor o igual, hay un mayor o igual, hay un mayor pi. ¿Eh? Así que en ese caso no tomamos menos pi, usamos pi. O sea que el argumento acá es pi. ¿Eh? O sea que nuestro ángulo de rotación en el punto z0 igual a 1 de la función 1 sobre z es pi. ¿Y qué ocurre con el punto z igual a i? Lo mismo, evaluamos la derivada de la función en ese punto. ¿Cuánto vale esto? Y positivo. Claro, perfecto. Y entonces el argumento, Pi sobre 2. pi sobre 2. Perfecto. ¿Sí? Bien, estos serían los ángulos de rotación en esos puntos. Juan, Sí, ¿no es menos 1 sobre z cuadrado? Ahí te quedaría i al cuadrado y te queda 1. a ver.
tenés razón, perdóname. Discúlpeme, chicos, ¿tiene razón Iván? Sí. Discúlpenme. Copié mal acá la derivada, entonces después encontramos mal. No es que estaba mal lo que hicimos, estaba mal copiado, entonces hicimos otra cosa, pero estaba bien hecho. Acá sería 1 sobre z cuadrado, ¿sí? Esto estoy mirando. Entonces acá sería 1 sobre i cuadrado, que como bien dijo Iván, es menos 1, y entonces esto es 1. ¿Y cuál es el argumento de 1 entonces? 0, ¿verdad? Entonces, el ángulo de rotación en este caso es 0 radianes, lo cual es correcto, ¿sí? Bien. ¿Queda claro entonces que el ángulo de rotación depende del punto? Tengo la misma transformación, ¿sí? Depende del punto, ¿ok? ¿Sí? Bien. Esto es muy importante. El ángulo de rotación que se calcula evaluando la derivada de la transformación en un punto depende del punto donde la evalúe, efectivamente. ¿Sí? Es el argumento de la derivada de la transformación evaluada en el punto. ¿Ok? Y lo vamos a llamar phi c. Para que exista la derivada no tiene que ser nula, por eso las transformaciones conformes necesitan que la derivada no sea nula, ¿sí? Y ese es el ángulo que va a girar cualquier vector tangente en el mismo punto. Por eso, si yo tengo dos curvas intersecando en un mismo punto, sus vectores tangentes van a generar, digamos, va a haber un ángulo entre ellos, que lo puedo calcular ahí, y luego esos dos vectores van a girar la misma cantidad en el punto. Y como giran la misma cantidad y hacia el mismo lado, ¿sí? En el plano transformado no cambia, ¿sí? No cambia el ángulo entre ambos. Y por eso todas las curvas en los planos, al aplicar una transformación conforme, en el plano transformado no cambian ni el ángulo ni el sentido de sus vectores tangentes. ¿Se entiende? O sea, cambian el ángulo, pero no cambian el sentido, ni la magnitud de la diferencia, ¿sí? Entre los ángulos cuando dos curvas se intersecan. ¿Sí? Eso es lo que ya vieron en la teoría. Pero esta sería una manera práctica de verlo. Vemos que como el ángulo depende del punto, cuando yo me paro en el punto, fijo el ángulo de rotación, y cualquiera dos curvas que se crucen en ese punto van a girar lo mismo. Entonces, en el otro plano, la diferencia entre los ángulos que generaban sus vectores tangentes en ese punto va a seguir siendo la misma, porque ambos vectores tangentes giraron la misma cantidad. ¿Se entiende? Bien. Bárbaro. Si no hay ninguna duda, podemos pasar al que sigue. El ejercicio que vamos a hacer ahora es el ejercicio 6, ¿sí? 2.0. Nos da esta transformación y nos pide que probemos que es conforme en todo el plano complejo. ¿Cómo podemos saber si es conforme en todo el plano complejo? ¿Qué es lo que necesitamos saber para saber si la función es conforme? A ver, una idea, algo de lo que haya quedado de lo que hablamos. Si existe la derivada de f de z Perfecto. y si además esa derivada no hay ningún valor para z en la que se haga 0. Perfecto.
Bárbaro, gracias. Sí, y aquí es tal cual lo que vos decís. Entonces, si la transformación tiene derivada para todo punto en el plano complejo Z, y aparte, la derivada no se anula, entonces podemos decir que la transformación es conforme. ¿Esta función tiene derivada para todo punto en el plano? Sí, ¿por qué? ¿Alguna idea, algún argumento de por qué? ¿O por qué no? Sí, tiene derivada en todo el plano porque es una exponencial. Ajá, ¿y qué es lo que implica que sea una exponencial? O sea, Mm. Que nunca se iguala a cero. Tiende a cero, pero nunca es igual a cero. sí, pero eso es una propiedad de la exponencial. Pero estamos hablando de que para que sea conforme necesitamos que se cumplan dos cosas, que la derivada exista y que nunca se anule. Y aparte ¿Qué siempre, podemos decir de la derivada de la exponencial compleja? ¿no es que siempre positiva? Mm, ¿Que es continua? O sea, que es continua. Eso ah, puede ser. Que es continua. ¿Y qué más? ¿Qué más es? ¿Qué más le podemos pedir a la exponencial? Que sea, además de continua, si le pedimos un poquito más, Analítica. claro, la función exponencial compleja es una función analítica ¿para qué puntos? Cuando decimos que una función es analítica tenemos que decir dónde. ¿Sí? ¿Es analítica para qué puntos? Para todo el plano Z. A eso querés. Complejo. Claro. Entonces, la función exponencial compleja, así como los polinomios y las funciones senos y cosenos, son funciones analíticas en todo el plano. ¿Y cómo se llamaban las funciones que eran analíticas en todo el plano? Funciones enteras. Funciones enteras. Es una función entera. Esto quiere decir que es analítica. Para todo Z. Y si es analítica, ¿qué puedo decir de su derivada? Que existe para todos los puntos en donde sea analítica. Perfecto, existe la derivada para cualquier punto Z en el plano. ¿Se dan cuenta? Entonces cumple con la primera condición, que es que sea el que la derivada exista para todo punto. Entonces, 1. Existe la derivada de la función para cualquier punto Z en el plano completo. ¿Sí? Perfecto. ¿Y la segunda condición cuál era? Que la derivada nunca se anule. ¿Cuál es la derivada de la función? La misma función. La misma función, ¿verdad? E a la z. Y si hacemos, si escribimos z en forma binomial, podemos ver que e a la z es e a la x por e a la y. ¿Sí? Y para que la función se anule, debería poder tocar el origen. De manera tal que este valor debería hacerse 0. ¿Se puede hacer 0 e a la x? ¿No? Claro, e a la x siempre es distinto de 0 para cualquier valor de x porque solamente es 0 en el límite para x tendiendo a menos infinito, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, e a la x nunca es 0, por lo tanto, esta transformación en el plano complejo z, ¿sí? Siempre es distinta de 0. La derivada, ¿no? La derivada de la transformación siempre es distinta de 0 para cualquier z perteneciente a los complejos. ¿Sí? Bien, por lo tanto, podemos decir que ¿sí?
f de z es conforme en el plano complejo. Perfecto. Bueno, lo siguiente que nos pide el ejercicio es que, dadas dos curvas, encontremos las imágenes de esas curvas aplicando la transformación dada. Esto es bastante fácil porque es el mismo análisis que hicimos cuando presentamos a la función exponencial compleja. ¿Sí? Fíjense. Nos da dos curvas en el plano de x y y, tenemos que encontrar su imagen, o sea, el resultado de aplicar la transformación sobre todos los puntos de las curvas en el plano complejo W, por supuesto. Y nos da una transformación que en este caso sería, una curva que en este caso sería una recta vertical, dice x igual a c1, ¿sí? Una constante 1, o sea, esta, bueno, esta línea de la recta, pero a ver si puedo usar otro tratamiento. Por ejemplo, aquí. Nos da esta recta, ¿sí? Con esta constante acá que se llama c1. ¿Sí? Y nos da otra recta, pero ahora horizontal, y dice que es C2, C igual a C2, o sea, una recta así, este valor de aquí es C2, ¿sí? Y también nos da un sentido en el que las recorremos, y nos dice, bueno, la recta vertical se recorre hacia arriba, ¿eh? Y la recta horizontal se recorre hacia la derecha. ¿Queda claro hasta ahí? Bueno, y ahora tenemos que encontrar la imagen. Vamos a llamar R2 a la recta horizontal y vamos a llamar R1 a la vertical. Y vamos a ir encontrando la imagen de las dos. Empecemos con R1. ¿Sí? Donde X es igual a C1. Como mi transformación es f de z igual a e a la x por e a la y, perdón, y. Entonces, W es igual a rho por e a la i theta, rho por e a la i phi es igual a e a la x por e a la i y. Sabemos que rho es igual a e a la x y theta es igual a y. Como x vale C1, significa que lo que obtenemos, vamos a llamar R1 con una prima ahí a la imagen, ¿sí? O vamos a llamar R1 triplete, nos queda que en este caso sería rho igual a e a la C1, o sea, esto es una constante, ¿verdad? E a la C1, es otra constante. Y acá nos queda que no hay ninguna restricción para nuestro argumento de la variable W, ¿sí? Que sería phi. ¿Esto qué es lo que dibuja en el plano? Profe, Sí, me perdí en una parte. a ver, vamos. Sí. ¿Puede bajar un poco? Ahí donde puso Ro y Fi, creo que es eso. Ujú. A partir de ahí. O Acá. sea, ajá, ahí no entendí por qué hizo eso. Vale, vamos de vuelta. Estamos queriendo encontrar la transformación, ¿sí? De la curva R1, que es una recta vertical, aplicando la función exponencial como la transformación. ¿Sí? Entonces, mi transformación dice lo siguiente. W es otra variable compleja, ¿no? La variable compleja que diríamos dependiente de Z, que es la variable independiente,
es igual a e a la x por e a la y. Como w es una función de variable compleja, la podemos escribir en forma exponencial como rho, que es su módulo, por e a la i θ. Donde, perdón, phi, donde phi es el argumento de w. Luego, por igualdad de números complejos, rho es igual a e a la x. Y phi tiene que ser igual a y. ¿Verdad? Ahora sí. Bien. Gracias. No, está bien, de nada. Entonces, como encontrar la transformación implica mezclar la información de la región con la de la transformación, sabemos que para la región, o sea, la recta vertical x es igual a c1, entonces reemplazo esta información en la información de la transformación. Y esto nos da esto, porque si x es igual a c1, entonces w es igual a e a la c1 por e a la i g. ¿Se entiende? Donde y, por supuesto, puede tomar cualquier valor real. Entonces, ¿qué es cuál es la curva que satisface esta expresión? Tengo fijo el radio, ¿verdad? Tengo fijo el módulo, pero puedo tomar cualquier ángulo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una circunferencia, por supuesto centrada en el origen, que tiene radio e a la C1, que es constante, ¿verdad? Y como puedo tomar cualquier argumento, entonces tomo todos los números que tienen este radio y cualquier argumento. Y aún más, como R1 se recorre hacia arriba, significa que los valores de y crecen, ¿verdad? Crecen. Y si los valores de y crecen, significa que van desde los digamos, desde la izquierda hacia la derecha, de los negativos a los positivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, a medida que recorro con y creciendo, ¿sí? Si y crece, significa que voy creciendo en ángulo, se hace cada vez más positivo, ¿verdad? Recuerden que y está haciendo así. Se hace cada vez más positivo y más grande en módulo y positivo. Entonces lo estoy recorriendo en forma positiva a la curva, ¿verdad? O sea, en forma contraria a las agujas del reloj. ¿Sí? Bien, esperen que cambio me di cuenta que hace mal el color. Así no me van a entender. Vamos a cambio el color acá para que coincida con el de la curva original, ¿eh? No se me pierdan, eso es solo un detalle. ¿Eh? Esto tenía entonces módulo e a la C1. ¿Eh? Y la recorro en sentido positivo. Ahora pensemos en R2. Mismo razonamiento, pero para R2. Sabemos que ahora y es igual a una constante C2. Entonces, si W es igual a ρ por E a la I phi, y todo esto es igual a E a la X por E a la Y, nuevamente ahora sabemos que ρ es igual a E a la X y phi es igual a Y. Pero como y es igual a C2, entonces phi es constante. Y lo que me queda es que para la imagen de esta recta, ahora R2 de nos queda la curva definida por ρ por E a la I C2, donde ρ es E a la X.
y x puede tomar cualquier valor real. Entonces, ¿qué curva satisface esta expresión? Donde tengo un ángulo fijo, o sea, un argumento fijo, y puedo tomar como módulo cualquier valor e a la x. O sea, x puede tomar cualquier valor, e a la x toma siempre valores positivos, ¿verdad? Porque es e a la x. Y entonces, ¿qué me queda? Vuelvo al plano W, como venía diciendo. Lo voy a escribir ahí abajo, ¿no? Así nos queda más cerca la explicación. En el plano W, esto nos queda que tenemos un ángulo fijo que es igual a C2. Y podemos tomar cualquier argumento que queramos, perdón, cualquier módulo, ¿sí? Porque x pertenece a los reales, o sea, no hay restricción en x, y e a la x, si x no tiene ninguna restricción, siempre toma valores positivos. Por supuesto que no puede tomar el 0, pero se acerca tanto como yo quiera. Entonces, esto no toma el 0, no toma el 0, y puede tomar valores, cualquier valor de módulo más grande que 0. Esto nos da lo que se llama un rayo. ¿Eh? Es un rayo, piensen en los rayos de la bicicleta, ¿eh? Que no tocan al eje, en realidad en el centro no se juntan, ¿verdad? Y que digamos, tienen trayectorias radiales respecto de ese centro de la rueda y van hacia la circunferencia, que en este caso sería el resto de la rueda, ¿sí? Bien, entonces estos son rayos. Genial. Y como son rayos, lo voy a volver a dibujar acá, son radiales respecto a esta, podemos cambiar de, por ejemplo, C2, recuerden que este ángulo es C2, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el ángulo que queda entre los vectores tangentes de estas dos curvas? Poniendo, por supuesto, este vector tangente para el rayo, en este punto, y este vector tangente para la circunferencia en ese punto. ¿Cuál es este ángulo? ¿Qué ángulo es? Esto podemos saberlo geométricamente, ¿no? Este ángulo es pi sobre 2, o sea, es 90 grados, es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque cada valor, no importa el valor de C2, ¿sí? Siempre, si son rayos, ¿sí? Van a formar un ángulo de 90 grados con el vector tangente en los puntos donde intersecan a la circunferencia, de la cual, digamos, hacia la cual van radialmente, ¿se entiende? Entonces, todos esos ángulos son 90 grados. Y aplicando si vemos que acá este ángulo es 90 grados y la transformación es conforme porque no tocamos el punto z igual a 0, que es donde no era conforme, ¿sí? Perdón, esta transformación era conforme en todo el plano. Perdón, pensé que era z cuadrada, nada más, ¿sí? Esta es conforme en todo el plano. Entonces, para cualquier punto debería cumplirse que este ángulo se conservó respecto al que tenían acá. Y por supuesto acá es muchísimo más fácil ver que este ángulo es 90 grados. ¿Eh? O sea que claramente la transformación conserva el ángulo entre las dos curvas, porque aquí ese ángulo es 90 grados, y al aplicar la transformación obtengo dos curvas que también tienen como ángulo 90 grados entre sí en los puntos donde se intersecan. ¿Queda claro? ¿Sí? O sea, claramente vemos que se cumple lo que hablamos de que era conforme. ¿Dudas, preguntas?
Bueno. Nos tomamos 5 minutos y arrancamos con la parte 2, que es con integrales, ¿sí? Nos tomamos 5 minutos y arrancamos. ¿Sí? Y 52 arrancamos con integrales. Así cortamos un cachito y arrancamos con integrales. Cualquier duda, vayan pensando dudas y cuando volvemos me pueden preguntar sin problema. Paro la grabación y arranco de vuelta cuando empecemos con el